tarde, el editorial de esta mañana de hoy lunes 11 de agosto, como consecuencia de esta nota que hicimos hace un rato con el agente de la compañía Donnelley, una imprenta importante que cerró sus puertas esta mañana, dejó 400 personas en la calle y de hecho ahora, en este momento, lo último que tenemos es que están cortando la colectora de la Panamericana, supongo que kilómetro 37, ramal Esengarín. Ramal Escobar. Exactamente, bueno. Esa nota completamente imprevista que apareció 9-20, muy interesante respecto al estado de cosas de la Argentina, porque ustedes fíjense que el arco de la discusión, ¿no? Una compañía que cierra sus puertas, cerró, se fue, echando 400 personas, como consecuencia, a juicio de muchos observadores, del estado de cosas en la economía argentina, y a juicio de los dirigentes sindicales que son víctimas de esta situación, de un vaciamiento deliberado para extorsionar al país, ¿no? Una versión digamos, ayornada al tema industrial del patria-buitres que es tan vigente hoy en Argentina. Bueno, yo quería presentarles un breve repaso de los temas importantes de las últimas horas, porque es muy interesante mirar lo que está pasando para que seamos conscientes del balurdo en el que estamos metidos los argentinos. Empezando por el testimonio que leí ayer del señor Eduardo Tonelo. ¿Quién es Eduardo Tonelo? ¿Saben quién es Eduardo Tonelo? Bueno, probablemente la Argentina se haya olvidado de él ya, pero es el papá de Pablo Tonelo, el ciclista que fue asesinado hace 15-20 días aquí en la avenida Libertador y Federico Lacroze, un día de semana a las 8:30 de la mañana. El testimonio del padre, que dice confiar en la justicia, es desgarrador. Es un artículo publicado desde el Clarín, tremendo, con un padre muy resignado, que cuenta que se quedó con la bicicleta del hijo, ¿no? Una cosa tremenda, una cosa tremenda. Al mismo tiempo, este fin de semana hemos visto qué niveles presenta la Argentina de violencia contra los jubilados. Una cosa terrible, ¿no? Tenemos una tasa promedio de un jubilado asesinado cada 5 días en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. De hecho, el último caso de las últimas horas ocurrió en el barrio de Montecastro, acá en la ciudad de Buenos Aires. Montecastro queda cerca de Floresta, ¿no? Sí, sí, al lado de Floresta. Bueno, un señor de 89 años, encontrado por su hijo, con quemaduras en el cuerpo, reja de la casa violentada, lo clásico, digamos, porque los jubilados son sometidos no solamente a asaltos, sino a violencia, una violencia de cosas que transita directamente por los niveles de inhumanidad. A ver, ¿cómo calificar a esto? Sádica. Sádica, una cosa repugnante, ¿no es cierto? Bueno, así estamos. Son temas que hay que subrayar, lamentablemente, que están presentes en la agenda de la Argentina. En el plano económico, este caso de la compañía Donnelley cae en un contexto donde hay, de acuerdo a los comentarios generalizados, mucha preocupación, tanto por el nivel de actividad como por el nivel de empleo, aumento de suspensiones, caída de la tasa de empleo, bueno, una serie de datos que ustedes ya conocen. Obviamente, el caso de la compañía Lear, fíjense lo que pasó con Lear. Lear anunció el cierre por 15 días. Esto generó protestas importantes el viernes. Ahora dijeron, bueno, no es 15 días, es tiempo indeterminado. Así que ahí tenemos una autopartista importante también cerrada. Hay cuestiones sindicales, problemas de todo tipo, perspectiva de paros en el subte para la semana, hasta un paro en el cine. Yo nunca había visto un paro en el cine un domingo. Sorpresivo, además. Sorpresivo, bueno, que da cuenta claramente del estado de cosas. Y por supuesto este dato de esta mañana de la empresa esta norteamericana llamada R.R. Donnelley, una empresa originada de la ciudad de Chicago, dicen que muy importante en el plano de las impresiones gráficas. En este caso, Donnelley imprimía acá en la Argentina desde la revista Gente hasta la revista Paparazzi. Y bueno, cerró sus puertas dejando 400 personas en la calle con esta reacción sindical, probablemente comprensible, que interpretan el caso no desde el ángulo económico, es decir, la Argentina le va mal y por lo tanto cierran las compañías, sino en el plano de la extorsión norteamericana. El dirigente sindical con el que hablamos nos dijo, bueno, acá hay un caso de extorsión de una empresa que quiere subsidios y quiere echar gente y acomodar las cosas al formato norteamericano de trabajar los fines de semana, y acá no hay ninguna crisis, han ganado millones de dólares.
Bueno, así que, y arriba de esto está el debate económico. En cualquier caso hubo un cruce ahí entre la UIA. A ver, una cosa tediosa, pero la UIA hizo críticas a la situación económica argentina y la respuesta del gobierno fue la del ministro Kicillof de mandarlo al señor Méndez, su titular, al psicólogo. Lo cual está bueno, si no es incompatible una cosa con la otra, digamos, ¿no? La gente puede ir al psicólogo y podemos tener un despelote económico de todos modos. Dos datos para tener en cuenta: 55% de aumento de la venta de dólar ahorro desde que la Argentina entró en este default o semi-default o futuro default o como lo quieran ustedes llamar, y una desaceleración muy significativa del crédito que crece hasta inclusive hoy el cronista dice por debajo de la tasa de inflación. Otra vez problemas con las clínicas y los sanatorios privados. Es decir, la convivencia con los problemas en la Argentina es eterna. Estoy harto de leer esta noticia de hace 5 años, ¿no es cierto? Que los tipos no les alcanza la guita y por lo tanto paran y van, piden aumento, el gobierno da aumento y tampoco alcanza. Ahí estamos. Bueno, aumento de precio de repuestos de auto, 200%. Qué bárbaro. No 7, 14, 20, 30, 40, 50, no, 200. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque no hay. Claro. No hay. ¿Saben cuántos autos se vendieron en el contexto del plan Procreauto? ¿No? Porque todos Procrea algo, ¿no es cierto? Bueno, ok. Entonces el presidente, frente al derrumbe de la venta de autos, inventaron el plan estatal Procreauto. ¿Cuántos autos se vendió por Procreauto? 3.000 autos. ¿3.000 nomás? Sí, supongo yo que en un buen momento 3 agencias de autos vendían eso por mes. Claro, ¿no? Bueno, el problema, fíjense el nivel de los problemas que tenemos. Hoy, el diario Wall Street Journal, en Estados Unidos, da cuenta en un informe extenso los problemas que tiene la Argentina para exportar vinos. Se puede creer, ¿no? O sea, exportar vinos está complicado por la inflación y por el tipo de cambio. Claro, por lo tanto, me parece que habría que empezar a pensar un poquito. Axel Kicillof asumió en noviembre del año pasado, ¿no? ¿Ah? Sí, claro. Ya era viceministro de Economía, con Lorenzino como ministro. Sí, señor. Bueno, habría que pensar un poquito hasta acá el balance de su gestión, ¿no? ¿La economía argentina está mejor o está peor desde que Axel Kicillof es el ministro de Economía? Bueno, después tenemos toda la saga de los buitres, que, bueno, saben que Estados Unidos no aceptó el planteo argentino ante la Haya. Hubo un informe este fin de semana, Marcelo, sobre el estado de la economía desde que llegó Kicillof, todo para atrás. Todo para atrás, sí, exactamente. Bueno, el juez Griesa, que nos puso al borde de considerarnos un país desacatado, una cosa insólita. Hay una negociación privada, pero nadie tiene claro ya si es cierta, si no es cierta, si el gobierno la promueve pero después la boicotea o lo que sea. La verdad que ya uno ya no entiende nada. Y ciertamente mañana está el acto, 12 de agosto, en el Luna Park, donde el ministro de Economía va a ser el orador principal bajo, dicen, la consigna patria o buitre. Bueno, después tenemos 2 noticias de fin de semana. Una, esta que se desmintió, pero que hay que tener en cuenta porque la desmentida puede operar acá como una ratificación de algo que va a venir en el futuro cercano, que tiene que ver con un proyecto de la Argentina, del gobierno argentino, para despenalizar ya por completo el consumo de drogas. Por ahora está semidesmentido, pero bueno, me parece que ahí algo de eso debe haber. Y la otra es que hay mucho danza de nombres que después finalmente por ahí no se confirman, de cambios en el gabinete, sí, ¿no? El encabezado por el capitán Isch, que dicen los diarios que quiere volverse al Chaco, ¿no? ¿Ah, sí? Después está el caso de Débora Giorgi, el caso del ministro de Justicia, el señor Alac, de cuya... A ver, nosotros no tenemos muchas noticias de ciertos ministros, viste que hay ciertos ministros que no tenemos idea en qué andan, entre ellos el ministro de Justicia, Ricardo, ¿cómo se llama este? Julio Alac, efectivamente, no sabemos mucho. Tampoco sabemos mucho de Héctor Timerman, que tuvo un rol más protagónico en algún momento de la gestión de la Presidente, pero que hace semanas que no tenemos noticias de él, excepto por el programa de Granata, que lo hace muy divertido, y el propio Juan Carlos Fábrega, ¿no? Que su nombre está vuelta todo el tiempo como un ministro que estaría un presidente del Banco Central semi-renunciado, pero que la Presidente le dijo: vos de acá no te vas hasta que yo no te eche. Mirá. ¿No es cierto? Bueno. Después tenemos todo el tema vudú. El tema vudú ha presentado el viernes otra noticia esperada, pero por esperada no menos relevante, porque el juez Bonadío
a quien estaban corriéndolo en el Consejo de la Magistratura para sacarlo del medio, obviamente sin éxito, al menos por ahora, ha resuelto procesarlo a Boudou. Este es el segundo procesamiento del vicepresidente por el tema de la falsificación de papeles de un auto en las circunstancias de un divorcio. Lo que parece que acá viene un tercer procesamiento ante fin de año, y probablemente antes inclusive, que es el tema del enriquecimiento ilícito, que involucra tanto al vicepresidente como a parte de su familia. Es un tema muy delicado. Boudou se fue a México, finalmente no acompañado por dirigentes opositores que iban a acompañarlo. La oposición insiste con algo que no tiene viabilidad, que es el juicio político. La presidenta lo defiende, pero no ella, sino que lo manda a defender por terceros. Esta vuelta le tocó el turno a la pobre diputada Juliana de Tulio, que es la presidenta del bloque de diputados del oficialismo, que es una diputada sensata, pero tuvo que decir que Boudou es víctima de una persecución mediática, política y jurídica. Y el peronismo, que según hemos leído un interesantísimo artículo de Julio Blanc el fin de semana, espera, entre comillas, un gesto de Amado. Mira. Yo le diría, muchachos, esperen sentados, ¿no es cierto? Esperen sentados. Bueno, a mí me da la impresión de que acá uno puede extraer de todas estas noticias y enfoques del fin de semana un par de conclusiones. La primera, que es evidente que el presidente sostiene a Boudou, ¿no es cierto? Y que evidentemente en la perspectiva del gobierno, y esto es un poco cierto, digamos, los temas impactan mucho, impactan tremendamente, muy fuertemente, pero de modo volátil, ¿no? Entonces la preocupación, el impacto, el escozor, lo violento del caso Boudou, bueno, duró una semana. El presidente evidentemente tiene margen para convivir con la instancia de un vicepresidente que está hasta las manos, en casos de delitos sofisticados, como quedarse con la empresa que produce los billetes de un país, o de delitos de carácter común, como falsificar los papeles de un auto, ¿no? Bueno, pasó un viernes, el fin de semana, hoy se olvidó. La otra conclusión que me parece que podemos sacar es que el gobierno y la presidenta en particular han resuelto someter el estado de la economía argentina, su evolución, su desenvolvimiento, sus circunstancias actuales y eventualmente parte de su futuro, a necesidades políticas coyunturales del gobierno. Leyendo todos los observadores políticos de este fin de semana, inclusive de hoy lunes, todos coinciden en que el gobierno está cómodo con el default. Y acá hasta le vino bien, ¿no? Bueno, esto se hace porque se puede, ¿no? Y la otra impresión que tengo es que las derivaciones de las complicaciones económicas anteriores al default y producto del default van a ser compensadas por el gobierno de dos maneras. La primera es emitiendo plata y especialmente financiando salarios de compañías que no pueden enfrentar los sueldos o que despiden gente. Esto está muy bien, obviamente, porque la gente va a vivir igual sin laburo, pero habrá que medirlo en el plano de la emisión monetaria y de sus consecuencias inflacionarias. Y en segundo lugar, desde el punto de vista inflacionario, se viene esta ley de defensa del consumidor que esconde una herramienta muy venezolana, digamos, de combate a las empresas que suban los precios, bajo el argumento de la defensa del consumidor. Me parece que esta es un poquito el cuadro que uno puede extraer este fin de semana. Una presidenta que ha resuelto sostener a Boudou a través de terceros y que lo expone a circunstancias complicadas y evidentemente no le importa mucho, que las cuestiones políticas están por encima de la economía de los argentinos de todos los días y que las consecuencias que deriven de esta historia serán compensadas emitiendo guita y persiguiendo empresas. Está claro, me parece que está bueno que esté claro, digamos, ¿no? Hay un cuarto elemento que me parece muy importante, que esta mañana agrega Carlos Pañi, que es el más inquietante de todos, ¿no? Que es lo que hay en el fondo de este bastante primitivo planteo de Patria Buitres, que va a ser eventualmente presentado mañana como un vértice de la política, ¿no es cierto? Carlos subraya esta mañana un aspecto muy interesante del asunto, que está en un parrafito que dura unas líneas y vale la pena tenerlo en cuenta, ¿eh? Cristina Kirchner sigue empeñada en configurar la escena pública sobre un formato que resulta invalorable para los líderes populistas. Todos los problemas deben imputarse a un enemigo externo que en su infinita sagacidad se sirve de agentes locales para alcanzar sus objetivos. Los holdouts prestan entonces un excelente servicio. Atención con este punto, atención con este punto.
Quienes hoy formulan exigencias o críticas al gobierno pueden ser presentados como sus títeres. Se consuma así el último deseo de la mentalidad autoritaria: quitar legitimidad a las conductas que obstaculizan la voluntad del que manda. Cualquier resistencia, en vez de estar centrada en sí misma, enmascara un interés no confesado. Solo existe un conflicto verdadero: patria o buitres. En esa oposición debe subsumirse toda la política. La estrategia se vuelve más tentadora cuando crece la escasez y se multiplican las demandas. Y acá está el punto, ¿no? El planteo de patria o buitres no solamente es un planteo muy rudimentario, muy primitivo y muy básico en el plano de la economía, sino también, como dice Carlos Pañi, muy peligroso en el plano democrático. O estás con los buitres o estás con la patria. Y si de algún modo te anotás entre las personas que tienen posiciones críticas respecto al manejo de la economía argentina, pues debes estar financiado, bancado o impulsado por los buitres. Mira. Sea cierto o no. Y eso me parece que es algo realmente muy peligroso. Marcelo Longobardi está en Mitre cada mañana.